Y el día de hoy vamos a tener con ustedes una sesión que le llamamos condiciones habilitadoras. Y bueno, ahorita vamos a explicar a qué se refiere, pero pusimos en esta primera lámina una frase que queremos compartir con ustedes y es: trabajar de manera saludable, equilibrada, segura y sostenible es un derecho y no un favor. Entonces vamos a estar hablando pues de eso, de qué son las condiciones habilitadoras para el trabajo. Y vamos a empezar con una primera pregunta que me gustaría que contestáramos, de que ustedes pensaran en su propia experiencia, tanto de ustedes como de las mujeres y jóvenes que participan en los proyectos en donde ustedes colaboran. Y la pregunta es, en tu organización o en tu espacio laboral, ¿qué condiciones facilitarían que pudieras tú trabajar de manera plena y gozosa o que tus compañeras o compañeros, especialmente como mujeres y jóvenes, puedan trabajar de manera plena y de manera gozosa? Entonces me gustaría que se presentaran diciendo qué es lo que ustedes hacen en su organización y si creen que hay alguna condición que les ayudaría a que su trabajo lo pudieran desarrollar de manera plena. Entonces voy a poner un ejemplo. Este, Aquí en la organización, yo trabajo también en una organización local y algo que a mí personalmente me ha servido mucho y que yo siento que a más mujeres también les podría ayudar sería, yo aprendí a manejar cuando recién empecé a trabajar. Entonces, saber manejar para mí ha sido como uno de las cosas que me ha permitido hacer el trabajo con mayor rapidez, también como mantenerme segura cuando salgo a comunidad o a otros espacios también. Y creo que me hace como que me flexibiliza el trabajo, me hace como invertir menos tiempo en los traslados si tengo que esperar un transporte público, ¿no? Entonces, lo hice cuando era muy joven, aprendí a manejar cuando yo tenía como 22 años. Entonces creo que eso también fue una clave para que yo pudiera o desarrollar mi vida personal como más profesional, perdón, mucho más, con muchas más herramientas. Entonces creo que esa habilidad del manejo nos facilita el trabajo. Entonces preguntarles a ustedes si me dicen qué hacen y qué creen que podría facilitarles el trabajo a ustedes para que fuera más pleno y más gozoso. Eh, pues desde mi perspectiva, yo trabajo en el área contable. Entonces, una de las cuestiones sería que como ahí es más de ordenamiento y tener así, o, ¿qué? Continuar las políticas contables y administrativas de Cachualón. Entonces, uno de de las condiciones es que pues que todas o que todos los trabajadores pues que tengan o sepan utilizar una computadora. Entonces, eso hace que esa condición mejore, que sea plena y gozosa. Sí, facilita, ¿no? Tener como Uh-huh. habilidades te facilita, es una herramienta, ¿no? Ujú. Para ti, Leti. Es Leslie. Okay. Leti. Leslie. Ah, Leslie. Ah, yo toda confundida. Ay, mucho gusto, Leslie, discúlpame. Bueno, yo trabajo en el tema de comunicación, en el tema de ir a comunidades y como usted lo decía también el transporte a las comunidades. Entonces cuando yo recién ingresé también aprendí a manejar una moto. Eso ha sido fácil y también el hablar nuestro idioma maya allí, que eso me ha facilitado más comunicarme con las personas de las comunidades, porque hay algunas que no dominan el idioma español. Y también trabajo con jóvenes. Muy bien, excelente, Leslie. Definitivamente, el idioma es una barrera si trabajamos en comunidades y no lo manejamos. Entonces, qué bueno que tú seas
maya hablante y que eso te facilite. Muchas gracias, chicas, por compartir. Entonces, un poquito para identificar qué son las condiciones habilitadoras. Nosotros hemos puesto que las condiciones consisten en crear espacios, pero también herramientas, oportunidades que garanticen el bienestar. Y pensemos que las personas que trabajan en las organizaciones no son homogéneas, sino que son diversas, que tienen diferentes historias de vida, diferentes edades. ¿Y cómo hacemos para que las personas que tengan un poco mayores de condiciones de desigualdad puedan participar? ¿No? Si a lo mejor nosotras estudiamos o manejamos la computadora, ¿cómo hacer que más personas tengan estas condiciones que les permitan participar? Y de esa manera, que su participación sea activa, informada, voluntaria y que puedan tomar decisiones. Entonces, es pensar en en dónde habríamos que trabajar como organizaciones para crear condiciones habilitadoras. Entonces yo vamos a ir reflexionando sobre unos testimonios que son reales, que parten de entrevistas reales con mujeres y me gustaría que sobre eso fuéramos descubriendo o encontrando algunas formas. También decir que lo que vamos a compartir no quiere decir que todo lo tengan que hacer ustedes, sino que les puede servir de inspiración para ustedes crear como sus propias condiciones habilitadoras adaptadas a su contexto local y comunitario. Bueno, sí. Entonces vamos a estar hablando de buenos días, de 5 temas diferentes. La transición de liderazgo, la cultura organizacional segura y de bienestar, los recursos financieros, las condiciones habilitadoras para la participación y la última que se llama justicia de sanación. Entonces, bueno, esperamos que estos 5 tipos de condiciones les permitan a ustedes también, pues, generar mejores condiciones para las personas, para ustedes como equipo, pero también para las personas con las que colaboran, intervienen en las comunidades. Entonces, vamos a leer este primer testimonio y dice, el hecho es que podemos identificar muy fácilmente la falta de confianza de las viejas o de las personas mayores y la dificultad para hacer que el poder se transmita de las líderes mayores a las más jóvenes. Entonces, ese es un testimonio de una mujer que veía eso en su organización. Decía que, por un lado, las personas mayores desconfían de las personas jóvenes y que esto hace que a veces el poder o los conocimientos eh, no se transmitan de las líderes mayores a las líderes más jóvenes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo viven ese proceso en su organización? Pensémoslo a nivel comunitario y también a nivel organizativo, a nivel de las comunidades. Sí, se ha dado, bueno, no es que sea un caso, pero sí hay en las comunidades o aquí en la parte, pues uno por ser mayor siente que tiene más conocimiento o que otro que sea joven, entonces sí ha pasado acá en nuestra organización. Sí, y eso es como común, ¿no? Alguien que ya tiene más Ujú. experiencia, alguien que ya sabe. A veces algunas personas sí son más abiertas a poder compartir y algunas otras un poco menos, ¿no? Entonces, aquí hay como tres claves que les vamos a compartir. Y esto es importante, primero porque ¿cómo queremos asegurar la participación de las juventudes? Pues primero que nada es abriendo espacios de participación, pero cuando uno lo dice en la palabra, pues suena muy fácil, ¿no? Decir, ah, bueno, pues que participen. Pero ¿cómo hacemos que realmente participen, ¿no? Entonces, una primera clave que se podría hacer, una condición habilitadora, sería crear un programa formal de mentoría y transición generacional.
Eso es decir, un programa que realmente se puedan compartir conocimientos y poder de los liderazgos consolidados a las nuevas generaciones. El que participe un joven y que esta persona joven tenga la capacidad, las herramientas, el discurso, la claridad para poder participar, no se da como de inmediato, por ejemplo, que hoy no participa y que mañana ya enseguida esté haciendo un papel protagónico, sino se tiene que formar, tiene que haber un proceso formativo. Y esto podría ser como algo que se tiene que impulsar. Si queremos que las juventudes participen, pues hay que capacitarlos y eso implica, ahí se puede aprovechar el potencial de las personas que ya tienen más experiencia. Y recordemos que en este compartir de conocimientos y de saberes, no solamente son los conocimientos técnicos, sino también la experiencia, la forma de tomar decisiones, en el cómo se hace para, para poder tomar decisiones, para poder participar, incluso para poder hablar o para poder viajar, para poder coordinar un grupo. Entonces, todo esto tiene que venir, pues, eso, de un programa de formación. Aquí pusimos mentoría, pero puede ser un programa de liderazgo o talleres de fortalecimiento y que participen ambas generaciones, tanto las personas que ya tienen mucha experiencia como las juventudes. El otro tiene que ver con qué tipo de capacidades hay que desarrollar para poder hacer esta transición en el liderazgo. Y una de esas tiene que ver justamente con aquí pusimos ofrecer formación en oratoria. Entonces, para que uno pueda hablar en público o puedas expresar una idea o participar en un debate, pues necesitas saber al menos tener cuáles son los mensajes claves que vas a compartir, desde dónde hacerlo, cómo integrar tu propia vivencia en ese proceso. Y bueno, aquí es importante que se pueda capacitar en esos temas. También pusimos aquí incidencia en política pública, ¿no? Este, si es que van a estar participando en una reunión y van a tener que tomar o aportar decisiones, pues explicarles cómo es el proceso, cómo se lleva a cabo, cuánto tiempo dura, qué es lo que se hace cuando uno va a una reunión, incluso tener mensajes claves, cuáles son los mensajes claves que la organización, por ejemplo, si ustedes como Cachualón tienen una línea de trabajo basadas en, no sé, en el agil sacado en las semillas, ¿cuáles son esos mensajes claves que las juventudes o las mujeres deben de llevar cuando participen en incidencia en política pública? Entonces, eso es importante también desde el área de las comunicaciones, ¿no? Y lo otro es un poco la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? ¿Cómo aprender a manejar tecnologías y qué habilidades necesito para manejar equipo o incluso transporte como motocicleta o como celular? Si una persona joven o una mujer de una comunidad asiste a una reunión, eh, si sabe manejar, por ejemplo, el WhatsApp o cómo se comunica o qué otras tecnologías puede aprender a manejar. Y esto le permite también fortalecer su liderazgo. Entonces es pensar un poco en el contexto local y ver cuáles son esas habilidades que les permitirían a las personas que cuando participen se sientan cómodas y se sientan respaldadas por sus organizaciones y tengan los elementos para poder participar. Y aquí también viene una cuestión importante que tiene que ver un poco, por decirlo, con el área contable o el área administrativa o financiera de la organización. Y eso es cómo vamos a implementar políticas de retiro digno para personas que fueron fundadores o fundadoras de las organizaciones o que son líderes de larga trayectoria. Llega un momento, ustedes porque son jóvenes ahora, pero llega un momento y seguramente a lo mejor en su organización hay personas mayores, ¿no? Que poco a poco por diversas circunstancias dejan de participar y cómo aseguramos que cuando ya no puedan participar, pues puedan tener estas prestaciones o este retiro digno para que puedan como de alguna manera participar
o retirarse de la organización, pero que su retiro también les represente, pues eso, una forma de hacerlo dignamente, ¿no? No que solo se vayan y a veces me ha tocado, yo tengo ya muchos años en el trabajo organizativo y a veces me ha tocado ver que pues las personas se van y no hay como ni siquiera un agradecimiento o no se anuncia que se van, como decimos aquí, se van por la puerta de atrás porque no hay como esta, pues este agradecimiento o esta forma de decir, va a estar, ya no va a ser lo mismo, pero va a estar aquí o va a participar de otra forma o ya nada más va a participar en ciertas cosas, ¿no? Entonces me gustaría sobre esto que comentamos en esta lámina, ¿qué desafíos ustedes ven en el contexto de su organización para que haya esta transición en el liderazgo, para que se pueda fomentar que el liderazgo en la organización se mantenga vigente, activo, pleno, pero para que también pensemos que es algo generacional y que también cómo involucrar a las diferentes generaciones y cómo mantener, pues eso, pensar que en algún momento se van a tener que hacer estos procesos de transición y cómo nos preparamos para hacerlo de una manera flexible, cómoda y agradable. ¿Qué piensan ustedes? Pues en eso de abrir espacios o crear programas formales, pues se está tratando a los programas de jóvenes. Nosotros estamos incluyendo ya a los jóvenes en diversos programas. Uno está agroecología, panadería, comunicación, tejido. Entonces, eso hace que también los jóvenes sean parte del proceso de formación. Entonces, por ejemplo, una cosa de los tejidos, las abuelas cómo lo practicaban acá, e incluso se ha perdido bastante porque ahorita los jóvenes pues no se motivan a poder realizar. Entonces, esta es una forma que nosotros estamos implementando de crear programas o abrir espacios ya con jóvenes directamente. Mm. Eso me parece muy, muy importante y sobre todo cómo hacer esta vinculación entre las generaciones, las personas jóvenes que aprenden y los Ujú. abuelos y abuelas que de alguna manera comparten su sabiduría. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro testimonio para el tema de la cultura organizacional segura y nos dice, porque no importa cuánto tiempo haya pasado desde que una activista tomó un descanso como correspondía. Muchas nos dijeron que lo habían hecho 20 años atrás. La idea de necesitar un descanso, ya sea en una forma de vacaciones o un retiro o un sabático, parecía ser algo de lo que había que avergonzarse. Entonces, este testimonio está muy relacionado cuando uno trabaja en las organizaciones, porque empiezas con un ritmo y más cuando eres joven que tienes como mucho ímpetu de hacer cosas por la comunidad y si tu trabajo te gusta, entonces trabajas, trabajas, trabajas. Y hay muchas organizaciones que los ritmos de trabajo están como, pues, se miden, como hay un concepto que se llama heroínas o héroes de la organización y uno habría que revisar cuáles son esos valores o esas condiciones o esas normas que uno valora en la organización. Si yo les preguntara, ¿qué características tiene un héroe o una heroína de su organización? A lo mejor esto podría ayudar para que ustedes identifiquen qué tipo de conductas son las apropiadas. Y en algunos casos uno dice, ah, bueno, es que quien lidera la organización o quienes están al frente de los programas, pues trabajan un montón o hacen muchas cosas y uno en el sentido de como querer aspirar también a eso, a veces descuidamos un tanto nuestro descanso. Entonces, eso es como importante pensar en cuánto tiempo, también es un poco plantearse el plan de vida y pensar qué nos gustaría hacer a nosotros, qué estamos haciendo hoy y cómo nos gustaría continuar en la organización. Si yo les dijera, imagínense que ustedes van a continuar
20 años más, por decirlo, ¿no? Entonces decir, si van a continuar 20, 10 años, 5 años, un año más, ¿qué les gustaría experimentar, ¿no? Para disfrutar ese trabajo en la organización y que el descanso sea también algo que se valore dentro de la organización. En ese sentido, como hemos puesto aquí algunos tópicos, creo que son dos, y dice institucionalizar el derecho al descanso mediante políticas obligatorias de vacaciones, licencias de salud mental y la no glorificación del agotamiento. Y aquí les cuento un caso de una chica que conocí, es una joven de Brasil y su papá era como líder comunitario. Entonces, ellas son de una región del norte del Brasil, de la zona del pantano. Entonces, ella fue preparada desde niña para ser una líder joven de su comunidad. Estudió y luego aprendió, además de su lengua y portugués, también aprendió inglés, y se preparó para continuar el trabajo que su padre venía haciendo en la comunidad. Y entonces empezó a trabajar, bueno, trabaja a nivel internacional y de repente estaba en una organización y su abuela muere. Y cuando su abuela muere, ella pide permiso para ir a los funerales de su abuela, porque ahí en su comunidad los servicios de acompañamiento para las personas que fallecen duran un mes. Entonces ella pide permiso en la organización y no le dan permiso, aunque era una organización de derechos humanos y por los derechos de las mujeres indígenas, ella no le permiten. Entonces lo que ella hizo fue renunciar a esa organización. Entonces, cuando me contaba esto, para mí era como importante pensar o sentir que hay cosas o procesos que uno vive en la vida y que de repente a veces el propio ritmo de trabajo no considera todo esto que sucede o los planes que se llevan a cabo, el plan estratégico o el plan operativo, no incorpora como esto, si alguien, ¿qué pasa cuando alguien está liderando un programa y fallece un familiar cercano? O si está pasando por un proceso, o si tiene que tomar vacaciones y tiene 5 años que no toma vacaciones, ¿no? ¿Cómo hacer cómo institucionalizar el derecho al descanso para asegurar que uno siga disfrutando y que también descanses y luego tengas ánimo para continuar con el trabajo, ¿no? Y también hay otro tema importante en esta área que es desarrollar e implementar protocolos claros contra el acoso, la discriminación, el sexismo. ¿O qué pasa cuando ocurre algún caso de acoso o de violencia? ¿Y cómo se hace? Si hay dentro de la organización rutas de denuncia para cuando sucede algún caso a- que se presente, cómo actuar en ese caso y si también hay una consecuencia definida. Entonces, eso de alguna manera uno ya sabe cuando tú empiezas a trabajar en la organización o estás ahí, bueno, ¿qué pasa si yo sufro un acto de violencia o acoso? ¿Hacia quién tengo que informar? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son las sanciones que esto puede tener? ¿O cómo yo me siento segura para denunciar o no? Entonces, estos dos elementos permiten que cuando uno está en una organización, uno se pueda sentir segura. Tanto que yo sienta que puedo tomar descanso y que eso es bueno, y cuando yo descanso también puedo después regresar con energías renovadas, tanto que si sucede algún caso de violencia, cómo atenderlo dentro de las instituciones, organizaciones. Entonces aquí quisiera como preguntarles si ustedes dentro de su organización tienen políticas concretas en temas de descanso y si también hay protocolos para atender casos de violencia, si se han presentado y si hay un protocolo para que uno diga, si esto sucede, a quién primero hay que informarle y cuál es la ruta o cuáles son los pasos a seguir para poder hacer una denuncia o un seguimiento. Pues según nuestras políticas, está dentro de nuestro manual
es descansar cada fin de año. Entonces, cada fin de año nos dan 22 días, sin mucho, porque no podemos descansar dentro de los meses de trabajo, porque hay mucha actividad por desarrollarse, entonces, pues así lo han constituido y dejado en nuestro manual, pues descansar de los 15 días de diciembre a 10 días de enero, o así como formar los 22 días. Ujú. Y ya para, por ejemplo, cuando alguien está enfermo o le sucede eh, algún caso de que fallece algún familiar, pues sí tiene permiso de asistir tanto en el velorio como en el entierro, entonces tiene como 2 días máximo, se podría decir. Y cuando tiene alguna enfermedad o quiere ir al doctor, pues también tiene permiso, ya sea lo que el doctor le diga o hasta que o sea, ese día o hasta que el doctor diga cuándo pueda ya, sí, ya pueda elaborar nuevamente. Ya como en caso de eso de eh, contra acoso, pues no hemos tenido ningún caso, pero también ya se está implementando una política que también debemos de, pues ya como usted lo decía, de poder plasmar ahí a quién debemos informar, cómo lo podemos hacer. Entonces sí, ya estamos planteando esa política. Sí, eso es importante porque hace parte de la cultura, no para propiciar que suceda, sino más bien para estar preparados en el caso de que suceda, saber si sucede. Y también cuando uno entra a trabajar a un espacio o está claro, por ejemplo, a lo mejor en esta parte de comunicación me quedo pensando, ¿no? Como si uno pone un letrero en la oficina que diga, este es un espacio libre de violencia y discriminación, por ejemplo. Entonces, eso se convierte como en parte del, de la cultura organizacional. Entonces, cualquier persona sabe que si ocurre algo, eso se puede denunciar, porque ya la propia organización está como poniendo allí esa, ese mecanismo de seguridad, ¿no? Entonces, eso permite también, sobre todo también se pueden hacer cuando uno interactúa mucho en campo, por ejemplo, si yo voy a campo mucho y estoy al frente del trabajo en comunidad, ¿y qué pasa si yo violento a alguien o agredo o ejerzo violencia contra alguien? Si no hay ningún mecanismo, pues las personas a veces, sobre todo porque ahí tiene mucho que ver Ay, permítanme, hay mucho ruido. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con las personas con las que trabajamos en comunidad, cómo, si ocurre algo, ¿qué hacemos, no? Entonces es importante como visibilizarlo e irlo trabajando. Entonces me alegra mucho que ustedes ya estén como haciendo esas medidas. El otro tema se llama recursos financieros para el bienestar y voy a leerles aquí un testimonio. Y dice, era lo que me hacía sentir muy culpable y a veces me deprime. Es no dedicarle el tiempo suficiente a mi hija. Tiene 4 años, tengo que dejarla para viajar. A veces me voy por una semana, a veces por 2 semanas y siento que no es bueno para ella. Después de mi licencia de maternidad, me costó mucho dejarla. Tuve que hacerlo porque también tenía otro trabajo que hacer. Esa es una culpa con la que me resulta muy difícil luchar. Entonces aquí nos está hablando un poco de este tema de licencias de maternidad, por un lado, y por otro lado también cuando en nuestro trabajo viajamos por muchos días o estamos fuera mucho tiempo,
Y también, por otro lado, todo lo que, sobre todo nosotras las mujeres, vamos sintiendo como culpa a la hora como pues, de ir o de salir y dejar a quienes tenemos hijos o hijas, ¿no? O a veces no tenemos hijos o hijas, pero tenemos personas adultas mayores o personas enfermas que cuidar. Entonces, algunas pautas que proponemos aquí dice crear una partida presupuestaria específica para el bienestar del personal. Por ejemplo, fondos de salud mental, pago de terapias o actividades físicas y asegurar seguros médicos y sociales para todo el equipo. Entonces es como, yo sé que es difícil en las organizaciones, ¿no? Conseguir a veces como dinero para eso, pero es importante pensar si alguien está pasando por una situación complicada, cómo desde la organización se puede apoyar, qué hace la organización para apoyar este tipo de situaciones. Y aquí viene un área importante que a veces no se contempla, pero que es algo que sería muy importante también a la hora de que uno gestiona fondos. Y dice, incluir en los presupuestos institucionales presentados a donantes partidas para beneficios sociales, es decir, para que haya seguros, jubilación o fondos para el bienestar. Y a veces uno no lo pones y al final no tienes porque no está presupuestado, ¿no? No hay como fondos para eso. Y es importante para los donantes que sepan que si uno va a hacer un trabajo en comunidad, no todo el recurso tiene que irse solo para el trabajo operativo, sino que puede haber parte del recurso que se tiene que aplicar para estos fondos para el bienestar. Entonces dice reconocer formalmente el trabajo no remunerado e implementar políticas como licencias de paternidad. No sé si ustedes a lo interno también promuevan como este tipo de licencias. eh, o de maternidad y que también haya horarios flexibles. Horarios flexibles quiere decir, por ejemplo, en esta parte como si yo, si yo tengo que salir a campo y voy a estar fuera 2 semanas, a lo mejor regresando, podría descansar 3 días para estar en casa, ¿no? No estar siempre como tengo que regresar y si es entre semana tengo que volver otra vez a trabajar en la oficina, sino cómo vamos haciendo que sea flexible y permita como armonizar, se llaman políticas que armonizan la vida familiar y la vida laboral, conciliación de la vida familiar y laboral. Y esto, para que esto se pueda llevar a cabo, pues sí debemos presupuestarlo y hacer la procuración de esos fondos también. Entonces, quisiera preguntarles ustedes a lo interno si tienen algún fondo, si tienes como esta parte de los permisos de maternidad y paternidad, licencias, aunque a veces en las leyes de los países no están presentes, pero desde las organizaciones podemos establecer como estos mecanismos. Pues licencia como tal no contamos. Por ejemplo, con las madres ya de embarazo, las que están embarazadas, perdón, se les da 3 meses un mes de posparto, no, un mes de preparto, un mes de parto y un mes de posparto. Entonces tienen 3 meses eh, vigentes, se podría decir, que gozan ellas al dar a luz. Pero ya de ahí, Los hombres tienen también esta... no, ellos sí, no. Entonces, pues, como le decía, no contamos con estas licencias. Y pues, no sé, por ser organización eh, no gubernamental o sin fines de lucro, no sé si podamos implementar estas cuestiones, aunque sí se debería, pero no lo hemos hecho. Sí, justamente estos testimonios que les pongo son testimonios reales de mujeres que están en un libro. También les voy a compartir después la bibliografía, pero
que narra historias de mujeres que participan en organizaciones por los derechos humanos. Entonces, es como importante tener esto claro, ¿no? Y les decía, pues ustedes son jóvenes, pero en mi caso, por ejemplo, ya tengo 25 años en este proceso, ¿no? Y yo digo, wow, si yo voy a continuar de aquí hasta que cumpla 60, ¿no? Que me quedan unos 12, 13 años. Y después, ¿qué hacer, ¿no? Y cómo vivir ese proceso también. Entonces, me gustaría que pensaran, por ejemplo, ¿cómo pueden ustedes, qué argumentos podrían darle a los donantes o a los financiadores de que es importante que se incluyan partidas presupuestarias para el bienestar? Y a veces no se incluyen porque nosotras mismas no lo pedimos, ¿no? Cuando un donante, o sea, a veces están claros los conceptos, pero a veces podríamos como negociar y decir, ¿qué pasa si parte del recurso, si no todo se va en la parte productiva, sino que podemos asignar un 5% para ir creando un fondo o de dónde se podría generar ese fondo? Incluso ustedes que parece que comercializan también algunos productos de los que van generando, ¿no? Entonces, cómo establecer un porcentaje del precio de ese producto para generar estos fondos. Y pueden ser cosas desde muy pequeñas, un 1%, 2%. Es decir, vamos a incrementar un 2% y ese 2% se va a ir a estos fondos por si alguien necesita terapia o por si necesitamos pagar como estas licencias de paternidad, que al menos 15 días para que pueda también cuidar a la esposa y al bebé o a los bebés, ¿no? Mientras está también en ese proceso. Creo que eso es como, es importante. Si ustedes tuvieran que solicitar fondos a un donante, imaginemos, y tuvieran que pedir estos fondos, ¿qué les podrían decir? ¿Cómo les podrían argumentar que son importantes? ¿Les viene alguna idea? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así como general. Imagínense que el proyecto sea, o el fondo sea para el buen vivir. Y entonces a veces pensamos en el buen vivir y pensamos en la alimentación, obviamente, en el acceso al agua, o en la conservación de semillas, o en la producción de huertos, ¿no? O en el rescate de artesanías, así, o talleres de no violencia. Pero para decir que para asegurar ese buen vivir, también se tiene que involucrar la parte de bienestar de las personas que trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué es parte del propio buen vivir? No podríamos, como en el testimonio que nos dice esta chica, ¿no? Se va 2 semanas de viaje, regresa y tiene que irse otra vez, o quisiera estar más tiempo con su hija, pero no puede porque está ejecutando un proyecto. Entonces, ¿cómo poder cambiar también al interior de las organizaciones o flexibilizar, ¿no? Entonces, ahora cada vez hay más, bueno, fondos, algunos fondos que sí financian también, o en la parte de personal, a veces, como siempre son los fondos limitados, pues normalmente lo destinamos todo al pago del personal o gasolina para el transporte, por ejemplo, ¿no? Pero decir, bueno, vamos a poner un 5% o 2%, empezar con algo que nos permita después ir generando esos fondos para asegurar que eso se lleve a cabo. Entonces, ¿qué pasa si alguien necesita terapia, por ejemplo? Porque a veces en los fondos de salud solamente se contempla una enfermedad física, pero ¿qué tal si alguien necesita atender una enfermedad emocional y tener como, por lo menos que sepan que está un fondo de rescate, un fondo ahí para cuando eso se requiera? Entonces, eso creo que tenemos que convencerlos al interior de las organizaciones que esto es importante para de esa manera poder hacerlo hacia afuera también, sobre todo con los donantes, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algo que quisieran comentar, compartir. No, no ninguno. ¿Estamos bien? Bueno, y vamos con otro tema que se llama condiciones habilitadoras para la participación. Y vamos a leer.
¿Quiere alguna de ustedes leer el testimonio que está ahí? Sí, Por favor. el donante no cesaba de cuestionar qué necesidad tenía yo de ir a las áreas de automóvil. Insistía en que bastaría con una motocicleta. Cuando por fin logré convencerlo, poniendo el acento sobre los riesgos en cuanto a la seguridad, entonces empezó a cuestionarme por los litros de combustible que se iban a necesitar. Sí, muchas veces es como, no es, si ustedes, por ejemplo, citan a una reunión ahí en las oficinas de Cachualón para un taller de capacitación, por ejemplo, a veces las personas que vivimos cercanas al área no tenemos problemas de llegar porque hay movilidad, pero cuando estamos en áreas o vivimos en comunidad y hay que esperar que haya transporte, que esté disponible, que pueda ir, que sea seguro, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que para que alguien participe tiene que hacer un montón de pasos para poder llegar allí. Y eso involucra qué tanto nosotros aseguramos estas condiciones para que la participación de las personas que llegan no sean limitadas. Aquí, por ejemplo, pusimos logística que favorece la seguridad. Algo importante es planificar convocatorias con anticipación. No es lo mismo que les avisemos con tiempo. Vamos a tener reunión tal fecha, tal hora, tal día, a que les digan, tienen que venir mañana a tal hora. Entonces, eso implica que uno se tiene que organizar al interior del hogar para poder participar. Entonces, que se planifiquen las convocatorias con anticipación ayuda o facilita que pueda haber participación. El otro. Coordinar los horarios de las actividades considerando trayectos seguros. Esto que les decía, ¿no? Si tenemos que ir hasta la comunidad, ¿qué implica? ¿A qué horas hay que salir? ¿Es seguro para viajar a esa hora? ¿Hay transporte disponible, no? Este, Aquí dice también, evitando el desplazamiento en horas de alta peligrosidad. Hay regiones o zonas en donde uno dice, no, a esa hora no es seguro transitar, o ya después de tal hora, por ejemplo, decir, tal vez después de las 6 de la tarde ya no se permiten actividades en comunidad porque eso ya nos pone en riesgo porque ya es tarde. Y si vamos en moto, o si llueve, o si estamos en periodos de lluvia, si vamos en una motocicleta, pues eso implica, pues que obviamente mayor riesgo, mayor inseguridad, que nos vamos a mojar, que está complicado, ¿no? Y también esta parte de acceso al dispositivo móvil con saldo o un plan de datos para emergencias, por ejemplo, plan de datos de celular, sobre todo cuando van a viajar fuera, cuando vamos a viajar a la ciudad o alguna compañera va a ir y necesita estar comunicada, pues asegurar que por lo menos tenga su tarjeta, no sé cómo lo manejan allá, o su plan para decir, bueno, mientras esté fuera, va a tener acceso a la comunicación y tiene un plan de datos para que pueda participar de eso. Pareciera ser algo sencillo, pero cuando sucede algo, si esa persona no lo tiene, le dificulta mucho que pueda participar o le limita, ¿no? Y luego pusimos aquí sistemas de acompañamiento, que dice fomentar y facilitar el desplazamiento en parejas o grupos, especialmente para trayectos largos o hacia zonas de alto potencial, como principio básico de seguridad colectiva. ¿Qué pasa si alguien tiene que ir y va sola, ¿no? Entonces a veces es mejor que vaya, por lo menos ir en parejas o ir en grupos, y eso nos permite que sentirnos más seguras, más seguros. Igual cuando es con jóvenes, ¿no? No sé si alguna vez les ha tocado participar como en eventos internacionales o que tienen que viajar y que uno asume que ya porque vas a ir, estás todo ok, pero decir, bueno, tiene celular, tiene saldo, sabe cómo comunicarse, ¿qué le puede facilitar que participe plenamente, ¿no? Ajá. Entonces, preguntarles a ustedes si tienen estos protocolos de logística o cuáles acciones de logística tienen dentro de la organización o les gustaría tener que les permitieran que la participación fuera plena y gozosa.
Sí, en mi caso, con el tema de los talleres con jóvenes, siempre se realiza con días de anticipación también. Y pues acá por parte del financiamiento se les paga transporte, a veces refacción y como también alimentación hacia ellos. Y se les convoca unos días antes, como también se les recuerda, por ejemplo, que sea un jueves y el miércoles se les recuerda a ellos. Y también se les garantiza eso, su pasaje, su transporte desde su comunidad y de ida y de regreso. Muy bien. Y, Pues acá también se ha establecido que dentro de los primeros días, cada promotor o encargado del área, pues que entregue un cronograma de actividades. Entonces, eso hace que también favorece la planificación de convocatorias, tanto en talleres, giras o salida a las comunidades. También en estos días que pues acá ha llovido demasiado, entonces se ha tenido que cancelar algunas actividades en las comunidades, ya que por el camino, por las carreteras están en malas condiciones, entonces también estamos evitando ese riesgo hacia los compañeros. sí, justamente a veces privilegiar primero la seguridad es importante y sobre todo para que uno esté como le pusimos ahí al principio, como que pueda participar plena y gozosamente. O sea, es decir, que uno disfrute de lo que está haciendo, ¿no? Que uno se sienta cómoda, cómodo. Entonces, qué bueno que están en esta área como implementando pues esas medidas. Entonces ahí también eso todo se puede poner como en un protocolo de seguridad y cuidados y yo creo que eso les ayudaría también para mantenerlo y se puede ir revisando, actualizando también según las necesidades van creciendo, y se van fortaleciendo las organizaciones. Bueno, y vamos a ver como otra, otra parte, y esto les quiero compartir que es un término también muy lindo, se llama justicia de sanación. Y dice, justicia de sanación es un marco que identifica cómo podemos responder de manera holística e intervenir sobre el trauma y la violencia intergeneracional y traer prácticas colectivas que puedan impactar y transformar las consecuencias de la opresión en nuestros cuerpos, colectivos, corazones y mente. Entonces, lo que quiere decir la justicia de sanación es que reconoce que muchas veces las diversas situaciones que vamos como viviendo como organizaciones a veces nos marcan, sobre todo cuando hay organizaciones que nos posicionamos como organizaciones de lucha u organizaciones que están frente a diferentes tipos de proyectos de la minería o de cosas así, y muchas veces eso crea como en el ambiente de la organización, de las propias familias, pues estar viviendo como si uno estuviera contra la corriente siempre. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo se pueden generar acompañamiento y sanación frente a esas problemáticas ambientales. Por ejemplo, la crisis climática, los agronegocios, eh, los incendios forestales, las salmoneras, los hidrocarburos, la megaminería, el fracking, las hidroeléctricas, el narcotráfico. ¿Cómo frente a eso respondemos como organizaciones? Y cómo eso lo hacemos como parte de una práctica en la organización. O sea, no pensar que solamente con dar un taller productivo estamos, y es un gran avance, dar un taller productivo para atender estos temas, pero también cómo podemos responder de manera holística y hacer algunas actividades. Por ejemplo, dice aquí apoyo psicosocial en los programas para abordar el trauma y el duelo colectivo. En organizaciones en donde por ejemplo, nos ha tocado un poco más en Colombia, que son organizaciones que vivieron mucho tiempo la guerrilla y que la gente está
todavía molesta, enojada y tiene como una situación de trauma, cómo abordar con algunas herramientas, más de lo comunitario, de lo ancestral, pero centrarnos no en el dolor, sino en la sanación. Creo que eso es importante porque nos permite pensar que esto ocurre y está presente y que como organizaciones también podemos hacer como estas, este tipo de intervenciones. No sé si quieras, Leslie, compartirle un poco, a Alison lo que estaba comentando en esta parte. Sí, lo que estaba diciendo ella es que el acompañamiento que se le da a las personas, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde sufrieron la guerrilla, entonces como que las personas tienen algo guardado todavía dentro por el conflicto que tuvieron y se les da el acompañamiento también en el tema de sanación y como también en el tema de darle un apoyo psicosocial para que ellos puedan como atravesar ese duelo o compartir sus experiencias o algo así que ellos tuvieron durante el tiempo de los conflictos que tuvieron y las personas que tienen como que ese dolor en su corazón, darle ese apoyo emocional también, también como el tema de sanación. Eso entendí. Sí, yo creo que aquí es importante porque a veces desde los discursos de las organizaciones, a veces seguimos como repitiendo o haciendo mucho hincapié en y ponía aquí los conflictos socioambientales, en la crisis climática, en los agronegocios, en los incendios, todo lo que nos atraviesa y que está, pero como a la par de hacer eso, de ponerlo visible, también vamos creando pues estas otras herramientas comunitarias que nos permiten como salir adelante de esos procesos y que no tienen que ser como de manera individual, sino aquí la pregunta sería, ¿qué podemos hacer de manera colectiva en las organizaciones para promover esta justicia de sanación? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudieran hacer dentro de sus organizaciones? ¿Qué prácticas de cuidado y sanación se podrían hacer para abordar estos traumas o estas situaciones? No sé si ustedes en su organización atraviesan por algún proceso así. Bueno, acá en nuestro municipio hubo un tipo de conflicto armado interno que se le decía y acá también la organización es fundada por parte de y también trabajan con mujeres, mujeres sobrevivientes del conflicto armado interno, entonces también se habla un poco de eso en los talleres con comadronas y madres guías también se está hablando de eso y en prácticas de sanación, pues también está lo que manejan las compañeras, que es acupuntura y jornadas de temazcal. Ujú. Muy bien, todas esas son parte de estas prácticas y lo que quiero hacer como evidente que es que todo eso contribuye al bienestar y a estas condiciones para que uno pueda seguir participando. Entonces, ¿cómo yo puedo participar de manera plena, sentirme segura, tener el financiamiento para eso, que sea parte de la política, cómo se crean protocolos? Todo eso contribuye a que uno pueda participar de manera plena y además disfrute del proceso y además el proceso se sostenga en el tiempo y se sostenga no sobre los cuerpos de la persona, no sobre la explotación, sino se sostenga desde el buen vivir, desde la armonía, desde aquello que aportamos desde el corazón hacia los grupos también y que también nos lo aportamos como a nosotras mismas. Entonces, bueno, creo que eso es como importante. Y hay voy a compartir con ustedes algo que le llamamos palabras de poder. Nosotros vivimos una situación como de narcotráfico hace unos 12 15 años
y eso generó sobre todo que hubiera como pues mucha preocupación de las mujeres, de los hombres, de las familias en general, por qué iba a pasar con las juventudes o qué estaba pasando y cómo eso, como el narcotráfico también impacta pues a las familias, a las comunidades. Entonces empezamos a hacer círculos para la salud emocional donde nos reunimos con las mujeres y hablamos de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Y mucho lo hacemos desde el cuerpo físico. Por ejemplo, hacemos el cuerpo de una mujer y luego decimos primero eh, cómo nos sentimos y en qué parte del cuerpo sentimos eso. Por ejemplo, si yo diría, ay, pues estoy con miedo, entonces, ¿en dónde estoy sintiendo el miedo? Entonces uno dice, bueno, en el corazón, o a lo mejor en la cabeza con la preocupación, o en el estómago. Entonces es llevarlo de la reflexión intelectual al cuerpo físico. Y ya una vez que hacemos eso, después también cómo encontrar diferentes herramientas, y aquí vienen muchas de las que ustedes ya dicen, como la acupuntura, como la herbolaria, como los temazcales, que eso también nos ayudan a ir sanando. Entonces hacemos estos círculos de la palabra con las mujeres y también al final hacemos una ronda con estas palabras que les voy a compartir, que le llamamos nosotras palabras de poder. Entonces, estas palabras de poder nos ayudan siempre como para tenerlas en el, para que cada una vaya haciendo este cambio y también es para recuperar un poco la autonomía. Entonces, aquí la forma en la que se hace es, primero se habla en primera persona, yo, y ahí decimos nuestro nombre, yo Allison, yo Leslie, yo Gisela, y luego digo quiero o elijo o decido, o a mí Gisela me gustaría. Entonces, y ahí empezamos a pensar o a elegir o a tomar acción sobre eso que queremos ir transformando en nuestras vidas. Entonces, esto lo que hace es que nos lleva a pensar a nosotras y al final decimos, yo quiero, yo elijo, yo decido, a mí me gustaría y al final, bueno, ahí yo pido lo que a mí me gustaría o lo que yo elijo o decido y después digo, y esto que elijo para mí, también lo decido o también me gustaría que sucediera con todas las personas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de esto. No sé si va a regresar por ahí Leslie. Sí, ya. Entonces, para que podamos, me gustaría que pensaran en eso que hemos visto, que hemos compartido con ustedes en este día y que pensáramos si algo de esas condiciones habilitadoras yo elijo, yo quiero, yo decido o me gustaría, si a alguna de ustedes les gustaría que se implementara, que se hiciera, que estuviera presente, ya sea a nivel personal o a nivel organizativo. Entonces, si quieren, puedo empezar para poner el ejemplo, mientras les doy un tiempito a ustedes para que piensen qué les gustaría a ustedes, o qué deciden hacer. Ujú. Entonces, yo diría, yo, Gisela, decido en los financiamientos siguientes que procuremos como organización, incluir fondos para el bienestar y que eso sea una constante en la procuración de fondos para que nos permita tener estos fondos y podamos aplicarlos al nivel de la organización. Y eso que pido para mí, también me gustaría que las demás organizaciones lo fueran al menos hablando y después implementando también. Así es, así ya es. Entonces, ahora es el tiempo de ustedes. Pues a mí me gustaría que se implementen esas políticas o protocolos de seguridad
tanto como ya sea en la planificación de actividades, también como el tema que estaba hablando sobre maternidad, pues que también tanto como madres y padres de familia que estén asociados, pues que tengan también ese tiempo de poder convivir con su familia. Muchas gracias. Yo, Leslie, elijo seguir con la transición de conocimientos a otros jóvenes, de lo que yo he aprendido, como también decían las compañeras, de involucrarme más en las jornadas de sanación que los compañeros realizan. Muy bien, me parece fundamental esto que han dicho, tanto las licencias de maternidad, que ya son, digamos, más comunes, pero las de paternidad, que creemos que son importantes porque les permitirían a los hombres también aprender a paternar desde que tienen a sus bebés y eso también ayudaría a compartir esos cuidados porque luego uno se satura como mamá, y hay que descansar también, entonces creo que eso sería muy importante. Y los protocolos de seguridad también y el compartir experiencias con las nuevas generaciones. Eso nos permite mantener como si pensáramos que nuestra organización tiene y lo tiene, un espíritu, un alma, y que esa alma queremos que esté revitalizada, que no esté cansada, ni agotada, ni enojada, ni triste, sino que el alma de la organización florezca, se restablezca, y eso implica pues que haya esas transiciones de liderazgo y que uno mientras participa se pueda sentir que tiene las condiciones para la participación. Entonces, bueno, chicas, no sé si tienen alguna pregunta de lo que les hemos comentado. Yo les voy aquí déjenme ponerle la última, nada más la última lámina para decirles eh, que les voy a recomendar y les vamos a mandar este libro que se llama ¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar? Y es un libro que de donde sacamos esos testimonios y que narra la historia de muchas mujeres y sus procesos al frente de proyectos o que son activistas, se llama por los derechos humanos. Entonces, ahí vienen muchas de estas discusiones que a veces no se tienen, ¿no? De lo que uno vive cuando participa en estos procesos. Entonces, esperamos que les sirvan y que les contribuyan. Y también les voy a compartir este último, que son las justicias que queremos construir, que son algunas herramientas para llevar a cabo algunas reflexiones en las comunidades sobre estos temas. Entonces, bueno, esperamos que eso les aporte y les siga fortaleciendo tu organización. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, Y si no, pues les agradezco mucho y les mando un abrazo muy fuerte y me comentan si quieren la grabación para hacerse